En las siguientes historias tendremos un interesante y único protagonista que se dedica a la exploración de cuevas en sus tiempos libres. Y a lo largo de los años, nuestro protagonista Alberto ha encontrado un sinfín de actividades extrañas, posiblemente fuera de este mundo. Lo mejor de todo es que me contó algunas de sus más aterradoras y misteriosas anécdotas para traérselas a ustedes al canal. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos para escuchar las historias de Alberto. ¡Comenzamos! El tesoro fantasma. La siguiente historia posiblemente no los aterre, pero les aseguro que los desconcertará por completo. Verán, un día la familia de nuestro protagonista saldrían a un pequeño viaje de fin de semana a visitar a los familiares de la señora de la casa. Y como Alberto no se lleva muy bien con ellos, prefirió quedarse y aprovechar sus días de soledad de la mejor manera, haciendo lo que más ama, explorar. Muy cerca de su comunidad existe un enorme parque en donde antes había una bella cascada. Ahora actualmente es un lugar sin nada de gracia, descuidado y poco turístico. Sin embargo, al fondo donde se encontraba la cascada, que mencioné anteriormente, existen varias cuevas que solo los más intrépidos han explorado. Nuestro protagonista se alistó y emprendió su peligroso viaje. Una vez llegó al parque, o lo que quedaba de este, Alberto alistó su equipo y bajó, hasta encontrar alguna cueva que no haya explorado antes, pues la mayor parte de la zona ya la había explorado con sus colegas, o solo. Fue que encontró una cueva que no había visto antes. Esta tenía la entrada por arriba. Una maniobra un poco peligrosa para nuestro protagonista. Pero esta situación para él era un reto. Mientras descendía, se cayó su teléfono celular, el cual se le adelantó a nuestro protagonista y terminó entrando a la cueva. Al caer el celular, se escuchó como si hubiera caído en una montaña de monedas. Nuestro protagonista no creía lo que había escuchado, así que probó tirar una moneda al interior de la cueva, y escuchaba cómo aquella moneda cayó encima de muchas otras. Nuestro protagonista pensó que había encontrado un tesoro o algo por el estilo. Esa idea evidentemente le fascinaba. Siguió bajando hasta por fin entrar a la misteriosa cueva. Pero sus eufóricas emociones y pensamientos de inmensas riquezas se vendrían abajo, convirtiéndose en decepción, pues la única moneda que se encontraba en el interior de la cueva era la que él mismo aventó. Ya estaba ahí, así que decidió explorarla. Después de un buen y agradable rato de exploración, ya era hora de irse, de regresar a casa. Pero antes de subir, la curiosidad invadió sus pensamientos. Así que tiró una pequeña mochila al interior de la cueva desde fuera, y nuevamente se escuchó el ruido de las monedas. Después agarró una piedra y la aventó hacia adentro de la cueva, y ese ruido seguía escuchándose. A pesar de no haber nada de tesoro en la cueva, revisó y revisó, pero jamás encontró nada. Es por eso que apodó a esa cueva la Cueva del Tesoro Fantasma. Aliens ancestrales. La siguiente historia, al igual que la anterior, no te causará miedos profundos, pero les aseguro que algunos quedarán impactados y muchos otros fascinados. Pues esta historia podría revelar la existencia
de seres alienígenas desde tiempos ancestrales. Verán, esta historia tiene ya algunos ayeres de haber ocurrido. Ese día algunos amigos de Alberto, al conocer sobre su fascinación por la aventura, lo invitaron a una exploración, donde irían a lo más recóndito de la tierra en busca de tesoros antiguos. A lo que nuestro protagonista obviamente accedió fascinado. Llegando al lugar, notó que ya habían desenterrado un par de cosas muy antiguas, las cuales posiblemente costaban mucho dinero. Suscríbete. Todo corría con relativa normalidad, hasta que uno de los colegas de sus amigos empezaron a gritar como desesperados, llamando a todos los demás, pues habían encontrado algo interesante, pero aterrador. Alberto corrió a acudir al llamado, y al llegar, él y sus amigos no podían creer lo que veían. Incluso pensaban que se trataba de una broma de pésimo gusto, pues lo que se encontraba enfrente de ellos era una figura de barro bastante bien hecha, pero tenía una forma extraña que ninguno de los ahí presentes lograba entender, hasta que analizaban bien la figura. Esta parecía una alienígena, un ser de otro planeta. Lo que más destacaba de esta figura eran sus enormes ojos, que observaban detenidamente a los arqueólogos. Ojos nada normales. Como dije antes, eran excesivamente grandes. Demasiado extraña para ser de este mundo y demasiado antigua para ser una broma. Días después de aquella aventura, Alberto quiso investigar qué le habían hecho a aquella figura, pero sus amigos lo evadían con el tema, y algunos otros lo amenazaron con que nunca debía hablar de esto con nadie. Incluso hoy en día, el paradero de aquella figura extraterrestre es un misterio. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué tanto misterio con el tema? ¿Será que descubrieron algo realmente perturbador sobre aquella figura antigua? Encuentro con una persona de la época de la Revolución. Si eres una persona aventurera, y al igual que Alberto disfrutas de las aventuras, te aseguro que esta historia te hará cambiar de opinión, y preferirás quedarte en casa la próxima vez que tengas planeado salir a explorar un siniestro lugar. Verán, nuestro protagonista tiene la costumbre de acampar en los lugares que explora. Mientras más alejados estén, mejor. Entonces nuestro protagonista se dirigía a una nueva aventura. Esta sería en un pueblo fantasma no muy lejos de su comunidad. Estaba preparado para pasar una agradable noche en el lugar, pero no sabía lo que le esperaba. Al llegar al pueblo fantasma, exploró algunas casas abandonadas y la iglesia del lugar. No encontró mucho salvo los escombros de lo que alguna vez fue el pueblo. Sin embargo, debido al deterioro del lugar, había zonas de difícil acceso. Entonces, para él, fue una disfrutable aventura. Una vez terminada la actividad, preparó su casa de acampar a unos metros de la antigua iglesia. Comió unos frijoles enlatados que traía y se preparó para dormir mirando la maravillosa noche estrellada. Pasaron las horas y un ruido que no debería escucharse en ese lugar lo despertó. Alberto buscaba por todas partes de dónde provenían esos ruidos. Prendió una potente lámpara que llevaba y al lado de su casa de acampar había una persona observándolo detenidamente. Lo más extraño de este hombre eran sus vestimentas. Eran muy antiguas. Parecía ropa de la época de la Revolución. Y por si fuera poco, se escuchaban unos rezos cerca de la iglesia. Al voltear hacia esa dirección, se apreciaban pequeñas luces, como si fueran velas entrando a la iglesia. Nuestro protagonista sabía perfectamente que la persona que estaba frente a él
Ya no pertenecía a este mundo. El miedo por saber lo que acontecía frente a él le impedía moverse. De repente y sin previo aviso, la persona que estaba enfrente de él se dirigió a la iglesia, lugar donde se perdió entre las luces que rodeaban el sitio. Una vez liberado del shock, nuestro protagonista agarró sus cosas y, sin importarle las altas horas de la noche, subió sus cosas a su coche y se fue lo más rápido del lugar. Ya hemos tenido un caso similar en el canal, donde personas de épocas antiguas se aparecen en pueblos fantasma, donde alguna vez fue su hogar. La Virgen que se mueve. La siguiente historia podría ofender a algunas personas, pero créanme cuando les digo que esa no es la intención. Verán, en esta última aventura de nuestro protagonista, por lo menos en este video, Alberto se dirigía nuevamente a un templo antiguo y abandonado. Tenía planeado ir en la tarde a explorar y regresar a casa. Pensó que sería fácil y rápido, pero la experiencia subiría varios niveles de horror. Y a continuación, les cuento por qué. Para llegar a su destino, nuestro protagonista debía cruzar un enorme y siniestro bosque, donde los locales tenían historias sobre seres demoníacos que se llevan arrastrando al averno a aquellos que osan atravesar el bosque. Fueron esas historias las que inspiraron más a nuestro alocado protagonista a seguir con el plan. Entonces se adentró a lo más profundo del tenebroso bosque, hasta que dio con el antiguo templo. Rápidamente debía explorarlo antes de que comenzara a anochecer, pues no se imaginó que el trayecto del bosque al templo fuera tan largo y complicado. Primero revisó los alrededores del templo, el cual, a pesar de su antigüedad, se veía bastante bien conservado. Los fenómenos extranormales no se hicieron esperar mucho, pues unos aterradores lamentos de dolor se manifestaban dentro del templo. Nuestro protagonista, un poco dudoso, entró y no encontró nada fuera de lo normal, salvo una figura de la Virgen en lo más alto. Alberto, como buen devoto, se persinó ante ella y siguió su exploración. Antes de irse, nuestro protagonista quería tomarle una foto a la estatua de la Virgen. Sin embargo, al volver a acceder al interior del templo, la figura religiosa ya no estaba. Buscó por todos lados, pero no aparecía. Nada tenía sentido. Él no vio a nadie en los alrededores durante el tiempo que estuvo explorando. Y ni modo que caminara por sí sola. ¿O sí? Antes de seguir su camino a casa, volteó una última vez a la iglesia y vio lo impensable, pues la figura de la Virgen estaba caminando. Estaba seguro de que era ella por el largo vestido que ya había visto antes. Nuestro protagonista decidió irse del lugar. No quería descubrir si sus pensamientos eran ciertos o una simple ilusión. Pero la pesadilla apenas comenzaba, pues nuestro protagonista soñaba todas las noches con aquella figura, quien lo seguía a todas partes: casa, trabajo, exploraciones, etc. Una de esas noches de pesadilla, se levantó sudando y temblando, pues aquellos terribles sueños no lo dejaban en paz. Fue que quiso asomarse fuera de su casa, por la ventana de su habitación. Y sí, ahí estaba, recorriendo la calle de enfrente de su hogar y volteándolo a ver con una aterradora cara. Nuestro protagonista no creía lo que veía. Regresó a su cama y se tapó de pies a cabeza,
como si de un niño chiquito se tratase. A la semana, Alberto regresó a aquel bosque para platicar con los habitantes de los alrededores sobre su caso, y estos le platicaron que hay muchas figuras abandonadas en los alrededores y que muchos brujos y brujas los han usado para sus maldades. Eso explicaría el porqué las manifestaciones tan siniestras de aquella virgen. Alberto, como buen religioso, se encomendó a sus santos y parece ser que aquella figura no lo persigue más. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que este personaje tiene mucho que contar, pues son miles de exploraciones las que ha realizado. Pueden tener por seguro que esto es solo el inicio, y que en un futuro, y si ustedes así lo quieren, seguiré trayendo más historias de nuestro protagonista Alberto. Pero recuerden que ustedes también pueden mandar sus siniestras historias al canal por medio de los comentarios, por X para una mejor comunicación o por el correo oficial del canal. estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. En esta ocasión la música de fondo es cortesía de Terror Music Box y por supuesto Repulsive. Se los recomiendo ampliamente por si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. No olviden suscribirse, comentar, dar like y compartir. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.